Padre Luis Toro rompe en llanto al descubrir quién estaba entre los mendigos durante la misa. Antes de sumergirte en esta historia, suscríbete y activa la campanita. Tu clic impulsa este mensaje de fe y sabiduría hasta los rincones donde más se necesita. Gracias por ser parte. El silencio reverente que flotaba en la nave se quebró como un cristal bajo un martillo cuando la gran puerta de madera se abrió de par en par, dejando entrar un soplo de aire helado y el eco súbito de pasos desiguales. Todos se giraron sorprendidos. Algunos fieles soltaron un suspiro ahogado, otros apretaron su rosario contra el pecho. Padre Luis Toro, exactamente en el momento en que alzaba la hostia, levantó la mirada y vio algo que le detuvo el aliento. Una fila de mendigos formaba una sombra irregular en el umbral, iluminada por la luz dorada de las velas y la tarde que moría tras los vitrales. Avanzaban con pasos cautelosos, casi temerosos de profanar el misterio del altar, y aún así empujados por una necesidad más fuerte que la vergüenza. Sus ropas olían a lluvia vieja y ceniza, a noches sin techo, a promesas rotas. Un hombre descalzo arrastraba los pies. Una anciana se aferraba a un bastón improvisado con una rama pulida. Un muchacho escondía su rostro bajo la capucha mugrienta de una sudadera. Entre ellos, como un latido disonante, un par de ojos centelleaban con una mezcla de miedo y esperanza, clavados en el sacerdote con una intensidad casi insoportable. Luis sintió un vuelco en el pecho. Durante un latido de corazón, la iglesia pareció inclinarse sobre él. Los pilares giraron y el techo se volvió un cielo vertiginoso. No era la primera vez que personas sin hogar se acercaban en busca de consuelo o un pedazo de pan bendito, pero había algo distinto en aquel grupo. Un temblor subterráneo, un susurro que le advertía que el destino acababa de irrumpir por la puerta principal, sin pedir permiso. La homilía quedó suspendida entre sus labios. Las palabras del Evangelio, tan familiares, se transformaron en un nudo que le cerró la garganta. Podía oír cómo las respiraciones del público se agitaban, como los bancos crujían cuando algunos se incorporaban para ver mejor. El órgano calló, como si comprendiera que la liturgia debía abrir espacio al imprevisto. Con un ademán cargado de ternura, el sacerdote invitó a los recién llegados a acercarse. No había reproche en su voz, solo una acogida que brotaba de la compasión que le enseñaron las bienaventuranzas. A cada paso que los mendigos daban, más cerca estaban los latidos de su pasado. Un murmullo de trisagio se alzó en el coro, intentando llenar el vacío de asombro que se abría entre los bancos. El primero en llegar frente al altar fue el muchacho de la capucha. Bajó la mirada, y eso bastó para que una chispa de reconocimiento cruzara el rostro de Luis. En aquel gesto, en la curva de los hombros vencidos, en la cicatriz que asomaba bajo la suciedad, había una memoria largamente enterrada. Era como si una fotografía amarillenta de otra vida se hubiera materializado en carne y hueso. Luis recordó súbitamente una noche de tormenta, muchos años antes, cuando él mismo no era más que un seminarista, y un niño empapado llamó a cintas la puerta del convento pidiendo refugio. Recordó cómo lo arropó con una manta de lana y le dio sopa caliente, prometiéndole que Dios jamás lo abandonaría. Recordó también que, al amanecer, el niño desapareció sin dejar rastro, llevándose consigo una cruz de madera que había pertenecido a la madre del joven seminarista. Ahora, esa misma cruz pendía del cuello del muchacho, oculta entre harapos, pero brillando como un faro para los ojos del sacerdote. Y en ese instante, el tiempo se desdobló. Todas las dudas, los desvelos y las oraciones que Luis había acumulado desde aquel suceso regresaron para exigir respuesta. Sentía que el mundo se contraía en torno a ese trozo de madera y la mirada hambrienta que lo sostenía. Algunos feligreses empezaron a murmurar, inquietos por la interrupción. Pero Luis alzó la mano imponiendo un silencio lleno de solemnidad. Su voz, cuando finalmente brotó, resonó con un temblor que jamás había permitido asomar en el púlpito. «Hijo, ven aquí». El muchacho levantó la cabeza y sus ojos, dos, brasas apagadas por la miseria, se encendieron de súbito al reconocer la voz que un día le había salvado de la tempestad. Mientras caminaba hacia el altar, Luis sintió como las lágrimas se acumulaban detrás de sus párpados, una marea que amenazaba con romper los diques de su compostura sacerdotal. Cada paso del muchacho parecía rasgar un velo invisible, dejando expuesto un pasado que ninguno de los dos había conseguido olvidar. Y cuando finalmente estuvieron frente a frente, a escasos centímetros, la iglesia entera contuvo el aliento. Algo más que una Eucaristía estaba a punto de consumarse. Luis extendió la mano, dispuesto a tocar aquella cruz, la de su madre. Y al hacerlo, supo que la misa jamás volvería a ser la misma, que las palabras que aún tenía que pronunciar aquella tarde quedarían impregnadas para siempre de aquel inesperado reencuentro.
El eco de sus latidos retumbó en las bóvedas como un órgano invisible, y en ese compás nacía la certeza de que lo sagrado no espera en altares relucientes. Entra por las puertas rotas, con los pies descalzos y el corazón necesitado de misericordia. Crujido agudo de las losas bajo sus pies sacudió a Luis Toro de la sorpresa inicial, como si aquel sonido devolviera el eco de un pasado que nunca terminó de resolverse. Durante un instante larguísimo, tan silencioso que era posible oír el flamear de las velas, se miraron sin palabras, atrapados en un reconocimiento que dolía como una espina incrustada bajo la piel. El rostro del muchacho, a medio revelar, tras la capucha, parecía un collage de la miseria reciente y de la inocencia que Luis recordaba. Las cejas demasiado finas, la breve hendidura en el mentón, la curva obstinada de los labios que un día sonrieron al probar la sopa caliente. Pero ahora, insertados en esas facciones, había surcos de un viaje cruel, ojeras hundidas, un hematoma verdoso junto al pómulo, esa mirada hosca que solo germina en la calle cuando la noche golpea y nadie responde. La hostia consagrada seguía temblando en los dedos de Luis, como si intuyera la grieta que se abría entre el deber litúrgico y la conmoción personal. En un acto reflejo bajó la sagrada forma hasta dejarla sobre la patena dorada. Luego entrelazó sus manos con una lentitud reverente, tratando de sujetar el temblor que avanzaba desde los codos hasta el corazón. Sentía la presión de ciento y tantas miradas clavadas en su nuca, pero ni todo el peso de esa expectación lo distrajo de la figura que tenía ante sí. El muchacho, ya era evidente, que no pasaba de 24 años, vaciló, como si las baldosas fuesen brasas ardientes. Finalmente, dio un paso más y la luz de los candelabros iluminó el colgante que Luis no dejaba de escudriñar. La pequeña cruz labrada a mano, con la veta de madera más oscura en forma de lágrima, exactamente donde años atrás se habían grabado las iniciales MT en recuerdo de la madre del seminarista. Aquella madera era todo lo que quedaba de quien le enseñó a rezar de rodillas en la cocina, usando un mantel remendado como altar improvisado. Verla allí, oscilando sobre un pecho desconocido, fue como reabrir una herida bajo una costra demasiado delgada. Una corriente de murmullos se extendió por las filas, conjeturas, preguntas, una pizca de indignación de quienes asociaban el orden, sagrado con ropas impecables. Luis percibía el juicio silencioso, pero lo aceptaba. El evangelio que predicaba semana tras semana no era un lujo ornamental, sino un puente tendido hacia la miseria humana. Estaba a punto de recordárselo a todos cuando descubrió en el mentón del joven un corte reciente, apenas cicatrizado, y el reflejo automático fue preguntarle si le dolía. No usó micrófono. Su voz, rota y baja, voló apenas unos metros, suficiente para que el eco devolviera cada sílaba con la crudeza de una confesión. El muchacho apretó los labios. Fue entonces cuando Luis notó aquel detalle diminuto y demoledor. Entre sus dedos ennegrecidos, la primera falange del índice faltaba a medias, como si hubiera sido arrancada por una mala cirugía improvisada o un accidente brutal. Luis sintió un retortijón en el estómago. Recordaba al niño jugando a contar monedas sobre la mesa del refectorio, orgulloso de tener los 10 dedos intactos mientras narraba cómo las máquinas de la fábrica de su padre podían cortarlos en un segundo, de descuido. ¿Qué serie de decisiones o desgracias había derivado en esa mutilación? Un ramalazo de culpabilidad lo azotó. Durante años, él se había preguntado si hizo lo correcto al no salir a buscar al niño desaparecido aquella madrugada. El superior del convento lo había tranquilizado. Fue la voluntad de Dios. Los pájaros del cielo se marchan y vuelven cuando conviene. Pero aquella respuesta nunca lo satisfizo por completo. Esa misma noche había rezado para que Dios cuidase de aquel pequeñín como un pastor cuida a su oveja perdida. Y sin embargo, la evidencia ahora era que la oveja regresaba maltrecha, hambreada, con la lana transformada en un hábito de harapos. El joven respiró hondo, un suspiro entrecortado que subió como un gemido en la cúpula. Sus ojos se humedecieron, y por un segundo la dureza callejera se agrietó, dejando ver al niño que Luis había protegido de la tormenta. Fue él quien habló primero, en voz tan baja que Luis tuvo que inclinarse para escucharlo. «Padre, me dijo que Dios no me abandonaría». Pronunció la frase como quien recita una contraseña olvidada, esperando que la puerta de la misericordia siguiera allí, sin candado. Luis sintió el aguijón de las lágrimas en la base de los párpados, y un hormigueo eléctrico descendió por su espina dorsal, recordándole que la compasión no es un sentimiento abstracto, sino una orden directa del cielo. Quiso abrazarlo de inmediato, pero algo más lo detuvo.
Junto al joven, los demás indigentes aguardaban cabizbajos, como si toda la escena fuese un rito cuyos gestos desconocían. Era imposible compartir la alegría de un reencuentro mientras 6 rostros sucios temblaban de incertidumbre, quizá temiendo que los expulsaran en cualquier momento. Luis tragó saliva y se giró hacia la asamblea. «Hermanos», articuló con voz firme y temblorosa a la vez, «hoy la liturgia nos ha sido enviada desde la calle. Vamos a recibir a Cristo en estos cuerpos fatigados». Hubo quien bajó la mirada, avergonzado de su propia aprensión. Otros se pusieron de pie con espontánea convicción. Una mujer del coro, doña Angélica, viuda y siempre presta al servicio, se adelantó y depositó su chal sobre los hombros de la anciana que apoyaba el peso en el bastón. Ese gesto, mínimo, abrió la esclusa. En pocos segundos varios feligreses vaciaron bolsillos buscando monedas, pañuelos, caramelos. Otros se desprendían de bufandas y las tendían como si cada hebra tejiese un puente entre el altar y la intemperie. Luis, observando, identificó de pronto cuál era su papel. No quedarse en la emoción privada, sino guiar a la comunidad hacia la verdadera ofrenda que Dios reclamaba. Se volvió de nuevo al joven. La capucha cayó, revelando cabellos enmarañados y una piel demasiado pálida para alguien curtido al sol. Quizás llevaba días enfermo. Luis colocó su mano sobre la cruz de madera y cerró los ojos. En su mente se superpuso el rostro moribundo de su madre, susurrándole que amara sin cálculos. Escuchó el rugir de la tormenta adolescente. Vio a aquel niño sacudiéndose de frío bajo la manta. Vio la puerta del convento cerrarse tras su silueta diminuta. Al abrir de nuevo los ojos, declaró en voz apenas audible, pero clara: «Bendito sea Dios que trae de regreso lo que dábamos por perdido». El joven rompió a llorar. Un llanto seco, irregular, sin gritos, como quien llora el derecho a volver a ser llamado por su nombre. Luis lo sostuvo con ambos brazos y fue en ese momento cuando sintió el peso de aquel cuerpo agotado contra su pecho, que supo, con la certeza absoluta que da el espíritu, que la historia que comenzaba a escribirse allí no sería solo un reencuentro personal. Cambiaría el corazón mismo de la parroquia y quizá de todo aquel que la oyera. Mientras los feligreses se acercaban para ofrecer cobijo, el sacerdote entendía que la misa acababa de tomar un rumbo irreversible, porque el sacramento de la caridad se había encarnado delante de todos, reclamando no solo plegarias, sino un amor que sangrara hasta el hueso. La campana del altar, aún vibrante por el momento de la consagración, parecía marcar los latidos del corazón de Luis Toro mientras regresaba lentamente hacia el centro del presbiterio. Sentía un vértigo extraño, como si la nave entera girara en torno a su sotana, y al mismo tiempo una urgencia incontenible de sostener la ceremonia para no desmoronarse con ella. Las columnas románicas se alzaban como testigos mudos de su lucha interior, recordándole que era el pastor de aquellas almas y que por lo tanto debía guiarlas también en medio del desconcierto. Pero cada vez que sus ojos se posaban en el muchacho sin falange, sostenido ahora por un par de feligreses solidarios, aquella certeza pastoral tambaleaba como un cirio expuesto a corrientes de aire. El incienso que flotaba en volutas azules sobre la asamblea le provocó un suspiro involuntario. Era un perfume que solía asociar con gozo litúrgico y solemnidad. Sin embargo, aquella tarde se mezclaba con el olor acre del asfalto adherido a la ropa de los indigentes, componiendo una fragancia a medio camino entre cielo y callejón. Cada bocanada que entraba por sus fosas nasales le recordaba que la fe nunca fue diseñada para brillar únicamente en catedrales. Estaba llamada a arder precisamente donde el humo de la desesperación tiñe el aire de la indigencia. Esa revelación le quemaba la garganta más que cualquier turíbulo. Para no quebrarse, Luis buscó refugio en la rutina de la misa. Se giró hacia el ambón y comenzó a recitar el credo con voz firme, invitando a todos a ponerse en pie. Esperaba que la cadencia conocida de la profesión de fe le devolviera el equilibrio. Pero cada artículo que salía de sus labios, «Creo en Jesucristo nuestro Señor que se hizo hombre», resonaba con una intensidad nueva, casi insostenible. ¿No era aquel joven precisamente el rostro humano de ese Cristo que se encarna en quienes sufren? Las palabras, en lugar de apaciguarlo, le sumergían más hondo en la conciencia de su propia responsabilidad. Apretó los labios para no soltar el sollozo que luchaba por escapar cada vez que veía la cruz de madera balancearse sobre el pecho maltrecho del muchacho. Al terminar el credo, un silencio extraño se instaló, como si todos aguardasen una señal. No estaba programado ningún canto en ese momento, así que el vacío acústico amplificó el ruido de su respiración y el crujido de su estómago, recordándole que llevaba horas sin comer.
El ayuno eucarístico se transformaba ahora en metáfora de otra hambre más profunda, la necesidad de reconciliar su pasado con el presente. Desvió la mirada hacia el rostro curtido de doña Angélica, que permanecía arrodillada junto a la anciana mendiga, acomodándole el chal. Luis sintió una punzada de gratitud. Aquella comunidad a la que sermoneaba domingo tras domingo sobre el amor radical estaba respondiendo antes incluso de que él formulara petición alguna. No estoy solo, pensó, y ese pensamiento, si bien le otorgaba consuelo, le exigía también el arrojo de no defraudarlos. Llegó el ofertorio y, como un resorte, media docena de manos se alzaron para acercar no solo el pan y el vino, sino también bolsas con panecillos comprados a toda prisa en la tienda cercana, botellas de agua, abrigos, incluso un par de zapatos casi nuevos. La procesión improvisada colmó el pasillo central con una energía que rozaba la euforia. Luis temió que la liturgia se desbordara en simple espectáculo de caridad. Aún así, optó por confiar. Quizá aquella espontaneidad era la ofrenda más genuina que podían presentar. Bendijo cada don con un gesto amplio y en su mente se repetía la imagen del buen samaritano. Ve y haz tú lo mismo. También se preguntaba con un nudo en la garganta si él mismo había sido ese samaritano años atrás, o si más bien había dejado al niño marchar sin acompañarlo. Con la patena en las manos, elevó la hostia una vez más, mas esta vez no lo hizo con la seguridad serena de un gesto aprendido, sino con un temblor visible que recorrió sus dedos. Las lágrimas pugnaban por salir, y sabía que si permitía una sola deslizarse, el dique cedería y la historia entera saldría a la luz frente a la asamblea. Recordó, sin embargo, las palabras de su director espiritual. A veces, hijo, el testimonio que más salva no es la homilía impecable, sino la vulnerabilidad expuesta ante el altar. Tomó aire, cerró los ojos y se atrevió a dejar que una gota salada descendiera por su mejilla. Al abrirlos, descubrió que varios feligreses sollozaban también. La misericordia era contagiosa. El joven de la capucha, ahora sentado en la primera fila con los otros indigentes, seguía observándolos sin pestañear. Ese cruce de miradas detonó un recuerdo nuevo. El niño, aquella noche remota, le había contado un sueño recurrente en el que buscaba a su madre por calles interminables. Luis había prometido rezar para que la encontrase. ¿Tendría algo que ver aquel sueño con el paradero actual del muchacho? ¿Y si en lugar de encontrar a su madre, ahora se encontraba de nuevo con quien intentó ser su hermano mayor? La responsabilidad le cayó encima con el peso de una lápida. No bastaría con rezar. Debería involucrarse, escucharlo, ayudarlo a sanar. Todo ello mientras debía continuar la misa y sostener la dignidad del rito. En el momento de la paz, bajó los peldaños del altar y se dirigió directamente al joven. Colocó las manos sobre sus hombros con delicadeza, procurando no exponerlo a miradas morbosas, y le susurró: «La paz de Cristo sea contigo, hijo». El joven tembló. Luego, en gesto tímido, levantó la mano mutilada y la apoyó sobre el pecho del sacerdote. Fue un toque brevísimo, pero Luis sintió una descarga eléctrica. La ausencia de media falange se transformaba en sacramento. Un recordatorio de que el cuerpo eclesial también sufre amputaciones cuando olvida a sus más pequeños. Al incorporarse, vio que medio templo había abandonado los bancos para compartir la paz con los visitantes. Un enjambre de abrazos y apretones de manos llenó la nave de murmullos emocionados. Luis comprendió que el espíritu había tomado el timón. Sin embargo, la liturgia exigía avanzar. Con voz aún quebrada, convocó a los fieles al Cordero de Dios. Mientras la comunidad repetía: «Ten piedad de nosotros», él se preguntaba si realmente creían aquellas palabras. Sentía la mirada de los mendigos sobre su espalda, y cada «ten piedad» se le grababa como una orden personal. Cuando llegó la hora de la comunión, tomó una decisión arriesgada. Se inclinó ante los indigentes y les preguntó si deseaban recibir el cuerpo de Cristo. Algunos asintieron con recelo. Luis hizo una pausa, consciente de que más de un feligrés dudaba de la dignidad de esos invitados, pero elevó la voz para que todos escucharan. El Señor dijo: «Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré». El silencio posterior fue absoluto, como si cada partícula de polvo flotante esperara la reacción de la asamblea. Nadie protestó. Con el copón en la mano, Luis depositó la hostia en la lengua del muchacho. Cuando la sagrada forma rozó la piel reseca, algo se quebró definitivamente. El joven se derrumbó de rodillas y sollozó igual que un niño. Luis dejó el copón a un lado y se arrodilló junto a él, sosteniéndolo entre sus brazos, sin importarle el protocolo. La comunidad entera contuvo el aliento. Algunos empezaron a cantar suavemente el Ave María.
Otros simplemente cerraron los ojos y dejaron que las lágrimas rodaran. Para Luis, ese instante era la cumbre de la liturgia, el lugar donde la teología se volvía carne viva. El temblor que había intentado dominar al comienzo del ofertorio se transformó ahora en una fuerza serena. Comprendió que la misa continuaría, pero que su significado acababa de ampliarse infinitamente. No se trataba ya de un memorial abstracto, sino de un parto doloroso donde la misericordia nacía entre sangre, mugre y llanto. Se levantó con el joven aún aferrado a su sotana, y juntos regresaron hasta el altar. Desde allí, alzó la mirada hacia la cruz suspendida sobre el retablo y susurró para sí: «Señor, que mi corazón no se endurezca». Así concluyó aquel tramo de la ceremonia, con la comunidad entera palpando el límite entre lo sagrado y lo humano, sin que nadie pudiera ya separar uno de otro. Luis Toro entendía, mientras besaba el altar para dar la bendición final, que el desconcierto no había sido un obstáculo, sino el camino providencial para que la caridad tomara rostro y nombre en medio de la homilía. Y aunque su interior seguía hecho un huracán de preguntas, una paz inédita empezó a acomodarse en lo profundo de su pecho. La liturgia no se había roto, simplemente se había abierto como un cáliz para derramar gracia donde más se necesitaba. El murmullo de los fieles, que minutos antes había sonado como un coro de consuelo, se convirtió en un zumbido ambivalente cuando todos regresaron a sus bancos después de la comunión. Allí, al pie del altar, los 7 recién llegados permanecían sentados en la primera fila, con las palmas abiertas sobre las rodillas, indecisos entre la gratitud y el pudor. El muchacho de la cruz intentaba secarse las lágrimas con el dorso de la mano mutilada. La anciana aferraba el chal que le habían prestado como si fuera una reliquia. El hombre descalzo observaba la bóveda sin comprender del todo la fuerza que lo había conducido hasta aquel lugar. Luis Toro, desde la credencia, terminó de purificar los vasos sagrados con una solemnidad que contrastaba con el maremoto que sentía bajo la sotana. Los cálices tintineaban contra la patena, delatando el ligero temblor de sus dedos. Una parte de su mente, la entrenada en liturgia y disciplina, le repetía que debía concluir aquella misa con la dignidad acostumbrada. Otra voz, más visceral, le exigía que se detuviera, que se arrodillara ante aquella realidad palpitante y pidiera perdón por los años en que había predicado con pasión sin mancharse las manos con el polvo de los caminos. En medio de ese forcejeo interior, percibía también los cuchicheos que se propagaban como brasas bajo las bóvedas, comentarios sobre el mal olor de las ropas, teorías sobre la procedencia de los mendigos, advertencias acerca de posibles riesgos sanitarios. El desconcierto avanzaba entre los bancos al mismo ritmo que la caridad. Era un pulso invisible, un duelo entre la lógica del mundo y la lógica del evangelio. La tensión se hizo audible cuando don Fulgencio, empresario cis local y habitual benefactor de la parroquia, se puso en pie y carraspeó, intentando llamar la atención sin interrumpir del todo la solemnidad. Sus zapatos de cuero repicaron en el suelo con un reproche contenido. Luis lo vio avanzar por el pasillo lateral. En su semblante se mezclaban el deber cívico y el fastidio. El sacerdote intuyó que si no intervenía pronto, el momento sagrado degeneraría en una disputa impropia. Inspiró hondo, buscando en su interior las palabras exactas, y se acercó al micrófono con paso firme, girando apenas la cabeza para guiñar un ojo al muchacho, como quien promete protección. «Hermanos», comenzó, y su voz resonó con un temblor que no le restaba claridad. «La Eucaristía concluye con el envío. Vayan en paz y glorifiquen al Señor con sus vidas». Hoy esa paz no puede ser un saludo vacío. Hoy necesitamos preguntarnos con honestidad, ¿dónde está Cristo en este momento? ¿En la belleza de este retablo? Sí. ¿En el pan que hemos comulgado? Sin duda. Pero también levantó la mano señalando discretamente a los indigentes, también en estos rostros heridos. Un silencio denso cayó sobre la asamblea. Incluso el inevitable llanto de un bebé pareció aquietarse. Luis sintió como un rayo de sol entre nubes que una parte del público asentía, pero captó asimismo gestos de incomodidad, cejas fruncidas, labios fruncidos, cabezas que negaban. Se aferró al ambón como si fuera la proa de un barco en plena tormenta y continuó: «Sé que el olor del mundo puede incomodar. Yo mismo lo he sentido. Pero el buen samaritano se manchó las manos de sangre y polvo para salvar a su prójimo. No nos disculpemos por sentir compasión. Disculpémonos más bien cuando la compasión falte». La plegaria final se transformó en una súplica improvisada. Luis abandonó el texto impreso y, cerrando los ojos, recitó de memoria el salmo que aprendió siendo niño. «Sálvanos, Señor, porque se acaban los piadosos, porque ha desaparecido la lealtad entre los hijos de Adán».
Mientras pronunciaba cada verso, recordaba la noche de la tormenta, la manta empapada, la cruz robada que ahora pendía delante de él y quemaba como ascua viva. El joven levantó la mirada y sus ojos brillaron de nuevo. Algo parecido a la esperanza se colaba entre los surcos de su cansancio. Al dar la bendición, Luis no pudo contener el preámbulo de un sollozo que le tensó la garganta. En lugar del acostumbrado «la misa ha terminado», dijo «la misión acaba de empezar». No había fanfarria ni órgano, solo el eco de sus palabras rebotando en la piedra y en la conciencia de cada uno. Observó cómo algunos feligreses se encaminaban hacia la puerta apresurados, quizá para huir de una inquietud que no querían enfrentar. Otros, en cambio, se acercaban a los mendigos. Una niña entregó galletas que guardaba para después. Un anciano ofreció su bastón al hombre, descalzo, y un estudiante universitario sacó del bolsillo un boleto de autobús y lo depositó en la mano de la anciana. La caridad y el desconcierto seguían batiéndose cara a cara, pero la caridad empezaba a ganar terreno. Aprovechando el movimiento, Luis se inclinó hacia el muchacho y le susurró que lo esperara unos minutos. Después volvió la vista al grupo, completo. Con un gesto suave les indicó la puerta lateral que conducía a la sacristía. Allí podría ofrecerles agua, algo de comida y sobre todo un espacio para escuchar sus historias. Vio cómo el muchacho se ponía en pie con esfuerzo, ayudado por dos acólitos que hasta entonces se habían mantenido a distancia, y algo dentro de él se enterneció. Sus monaguillos, esos mismos que solían bromear en la sacristía, mostraban ahora un cuidado casi fraternal. En el camino hacia la sacristía, don Fulgencio se interpuso un instante, murmurando algo sobre seguridad y protocolos sanitarios. Luis le apretó el antebrazo con afecto, mirándolo a los ojos. «Hermano, la seguridad está en las manos de Dios. El protocolo lo escribimos con nuestras obras». El empresario abrió la boca para replicar, pero se contuvo. Luego, con un suspiro, resignado, deslizó la billetera del bolsillo interior y dejó caer sobre la mesa de ofrendas un fajo de billetes. No había derrota en su rostro, sino un reconocimiento tácito de que la lógica del altar era distinta a la de los balances financieros. La puerta de la sacristía se cerró detrás del pequeño cortejo, y el murmullo de la nave se enrareció, como si todos contuvieran la respiración a la espera de lo que sucedería lejos de sus ojos. Luis notó que el olor a incienso se difundía entre los bancos vacíos, mezclado ahora con un aroma humano, tangible, algo rancio quizá, pero auténtico. Era el olor del rebaño que por fin había entrado en el redil. El sacerdote se permitió un instante para apoyar la frente contra la madera de la puerta. Dejó que las lágrimas rodaran sin obstáculo, mojando la madera, como si desde la primera lágrima hasta la última se lavaran los años de omisiones, los sermones cómodos, el miedo a ir más allá de la prédica. Cuando se giró para encaminarse por el pasillo estrecho hacia la sala donde solía vestirse para la misa, escuchó el eco de sus propios pasos mezclarse con los de los indigentes. Ese sonido metálico, un tanto triste, le recordó las palabras de Isaías. «Hazte cargo del ese toposeti, hambriento, hospeda a los pobres sin techo. Entonces brillará tu luz como la aurora». Y comprendió que la aurora estaba ya despuntando, allí, entre los viejos armarios de la sacristía y los cuerpos fatigados que buscaban un banco donde reposar. Antes de ingresar, tomó aire y rezó, en silencio. «Señor, dame humildad para confesar mis miedos, valentía para escuchar sus dolores y sabiduría para no maquillar la verdad». Con esa oración clavada en el alma, empujó la puerta y dejó que la penumbra de la sacristía envolviera el comienzo de un diálogo que lo intuía, revelaría secretos capaces de estremecer aquella parroquia hasta sus cimientos. La sacristía, normalmente un refugio de silencio forrado de madera oscura y olor a cera, parecía latir como un corazón desbocado. El padre Luis Toro empujó la portaluz y por un segundo le invadió la sensación casi infantil de estar entrando en un confesionario al revés. Él sería el penitente, y del otro lado aguardaba un juez que llevaba harapos en vez de estola. El muchacho, ahora sin capucha, con el cabello húmedo por un sudor frío que le ensombrecía la frente, se sentó en la banqueta más cercana al armario de casullas. A su alrededor se acomodaron sus 6 compañeros. La anciana del bastón, el hombre descalzo, un veterano de barba gris que olía a aguardiente, una joven flaquísima con un bebé casi invisible dentro de una manta mugrienta y 2 varones más, que cargaban sobre la espalda mochilas raídas como único patrimonio. Nadie hablaba. El reloj de pared daba martillazos sobre el silencio mientras fuera, en la nave, los fieles recogían sus abrigos y prendían velas espontáneas, quizá intuyendo que allí dentro se libraba una batalla de almas. Luis se arrodilló
a la altura del muchacho, susurrando su nombre por primera vez sin estar seguro de si acertaba. ¿Eres Mateo? El joven asintió sorprendido de que el sacerdote recordara aquel nombre murmurado en la tormenta de la infancia. No rompió a hablar de inmediato. Abrió el puño y con dedos temblorosos enseñó la cruz de madera. Luces de la sacristía se derramaron sobre las vetas del crucifijo y dejaron ver algo que Luis no había notado en la penumbra del altar. Junto a las iniciales MT había un surco nuevo, tallado con torpeza, que rezaba LT, apenas una muesca, una raya vertical y otra horizontal que el joven había trazado con punta de vidrio años atrás, buscando, confesó con voz ahogada, no olvidar a quien me sostuvo. El sacerdote tragó saliva, sintió la garganta rugosa como desierto. Mateo Toro resonó en su mente y el apellido compartido se le clavó en el estómago antes de que las palabras de Mateo lo confirmaran. El joven inspiró, tomó coraje y disparó la verdad a bocajarro. Padre, mi madre se llamaba Marta Toro. Sacó un papel amarillento doblado en 4. Era una partida de nacimiento desgarrada. En la línea del progenitor aparecía, tachado con bolígrafo y vuelto a reescribir encima, el nombre de Luis Alberto. Toro Espinosa. Luis retrocedió en seco. El suelo pareció moverse como cubierta de barco. Recordó de pronto las discusiones de su padre con su madre cuando él era apenas un adolescente. Menciones veladas a una responsabilidad que aquél no quiso asumir tras un desliz en una misión parroquial. Marta había sido catequista en un puerto distante. Después quedó sola, enferma y sin ayuda, y el bebé creció entre conventos y albergues sostenido por la caridad errática de extraños. El sacerdote sintió el rostro arder. La vergüenza no provenía de un escándalo público, sino de la certeza de que aquella carga había sido depositada en hombros demasiado pequeños. Mateo continuó, como si las palabras salieran empujadas por una represa rota. Contó cómo, después de huir del último orfanato, terminó vagando con el grupo que lo acompañaba. Cada uno llevaba cicatrices propias. La anciana había perdido a su familia en un incendio. El hombre descalzo escapó de una banda que traficaba órganos. La joven flaca era viuda de un migrante desaparecido, y él los había arrastrado hasta aquella parroquia porque la cruz que pendía de su cuello le susurraba el nombre de Luis cada noche. Quería mirarlo a los ojos antes de rendirse al sinsentido. Si no existía ese sacerdote, dijo con un hilo de voz, ya no habría nada que buscar. Luis apoyó la frente contra las manos, sintiendo cómo cada palabra caía sobre él como piedra de molino. No sabía si llorar por Mateo, por su propia madre engañada o por la colección de pequeñas cobardías que, advirtió, también formaban parte de su linaje espiritual. Alzó la vista y halló 2 faros oscuros, los ojos de la anciana que, pese al temblor, se animó a hablar. Con voz cascada, reveló que aquella mañana Mateo había vendido la única chaqueta decente del grupo para comprar una docena de velas que pretendía ofrecer al padre Toro si lograba verlo. Las velas estaban ahora sobre la cómoda de la sacristía, envueltas en un periódico tosco. Luis sintió la quemadura de la indignidad. Velas para el altar a cambio de pasar frío en la noche. ¿No era esa la parábola viviente del templo que decora cálices mientras Cristo tirita afuera? Comprendió entonces que el confesionario se había invertido realmente. Los pobres le enseñaban la teología que sus libros no podían. Con voz ronca pidió perdón. No una disculpa protocolar, sino un acto de contrición que le salió de las entrañas. Pidió perdón en nombre de su padre biológico, de la iglesia institucional que a veces predica sin abrazar, de su propio ministerio, que tantas veces se había protegido tras el oro del cáliz para no oler la podredumbre de la calle. Extasiado, vio como uno a uno los mendigos asentían, no con satisfacción, sino con esa ternura humilde de quien lleva demasiadas derrotas como para regodearse en la culpa ajena. El bebé gimió en los brazos de su madre, y ese llanto diminuto se coló en el ambiente como campana pascual. Recordaba que, aun en medio del drama, había pulso de vida reclamando futuro. Luis se puso en pie y con manos todavía temblorosas descolgó de la pared la estola morada de la penitencia. Se la colocó sobre los hombros y se arrodilló ante Mateo. Pidió permiso para confesarle sus dudas. «Yo también necesito absolución», murmuró. Y el muchacho, sin comprender bien el rito, posó la cruz de madera sobre la cabeza del sacerdote como si aquel fuera el gesto natural. La escena parecía absurda a ojos disciplinares, pero en el cielo, imaginó Luis, resonaba el júbilo de las parábolas cumplidas. El hijo perdido ungía al pastor herido. Cuando se incorporó, sus ojos brillaban con una determinación nueva.
Tomó llaves del armario parroquial y abrió un compartimento secreto donde guardaba vino de consagrar y algunos mantos litúrgicos de repuesto. Extendió un mantel como si fuera un banquete improvisado. Ofreció a cada mendigo un vaso del vino destinado al altar y pan que había sobrado de la comunión. Era un gesto tosco, ajeno al estricto protocolo, pero rebosante de la lógica evangélica. Dar de beber y comer sin preguntar méritos. Mientras partía el pan, declaró: «Hoy comienza una Pascua para nosotros. Esta casa será refugio hasta que encontremos un camino más digno». Y señaló a Mateo: «Hijo, mi casa, tu casa, está a pocos metros, pero mi corazón te pertenece desde hace mucho». Un rayo de sol improbable a esa hora se filtró por la estrecha ventana ojival y cayó justo sobre la cruz de madera. La veta oscura pareció encenderse. Luis sintió un escalofrío. Era como si la sangre familiar, la suya y la de Mateo, fluyera por ese trozo de bosque transformado en sacramental, soldando una fractura que llevaba décadas supurando. Afuera, el campanario marcaba la hora del Ángelus, y por primera vez en mucho tiempo, el tañido no lo condujo a recitar la oración de memoria. Lo empujó, con urgencia dulce, a inventar caminos donde la gracia no se limite a sonido de bronce, sino a un hogar abierto donde los harapos y la sotana huelan a la misma redención. El amanecer del día siguiente llegó teñido de un murmullo que se esparcía por las calles empedradas como la neblina que baja desde el cerro. Todos hablaban de lo ocurrido en la misa vespertina. En las panaderías se comentaba mientras las hogazas salían humeantes del horno. Los conductores de autobús lo contaban con el mismo fervor con que narran un gol. En el café del mercado, las vendedoras mezclaban los precios del tomate con el asombro de ver al padre Luis Toro arrodillado ante un muchacho harapiento. Lo que había empezado como un suceso casi íntimo, un encuentro de lágrimas y madera vieja en la penumbra de la sacristía, reventó las costuras del templo y se coló en la vida cotidiana de la parroquia con la ferocidad de una tormenta que nadie vio venir. Al principio, el relato circulaba adornado de detalles caprichosos, que el sacerdote había proclamado hijo suyo al mendigo, que los indigentes habían usurpado el sagrario, que las reliquias se habían manchado de sangre. Cada boca añadía un matiz hasta que la historia oscilaba entre la profecía y el escándalo. Cuando el reloj marcó las 9, la emisora local invitó a un tertuliano a debatir el límite entre caridad y desorden. Media hora después, el hashtag Emil la Iglesia Abierta se volvió tendencia en la red comarcal y con él surgieron réplicas airadas. Profanar el altar, padres sin control, pobres y pero fuera. En la oficina parroquial el teléfono no dejaba de sonar. La secretaria, doña Elisa, contestaba llamadas que mezclaban bendiciones, amenazas y preguntas angustiosas sobre la salud moral de los feligreses. El padre Luis, ajeno todavía a la magnitud del torbellino, amaneció junto a los 7 huéspedes en el salón parroquial contiguo a la sacristía. Habían pasado la noche en colchones improvisados con mantas donadas. La anciana dormía con la cabeza apoyada en el regazo de la joven madre. El bebé emitía ronquidos diminutos y Mateo, que apenas concilió el sueño, seguía aferrado a la cruz como un náufrago a su tabla. Luis los miró con ternura de padre primerizo y, pese al agotamiento, sintió una energía nueva bullendo en el pecho. Preparó café aguado, partió pan de la reserva e invitó a todos a desayunar. Al primer sorbo, sin embargo, la puerta se abrió de golpe. Era doña Angélica, desencajada, con un rosario que le bailaba entre los dedos. «Padre», susurró, mirando con discreción al grupo. «Hay gente afuera que quiere explicaciones. Dicen que la diócesis enviará inspectores. Algunos están reuniendo firmas para que los indigentes abandonen la parroquia». Luis apoyó. La taza y un sabor amargo sustituyó al del café. Era la primera cucharada de oposición explícita que intuía la noche anterior. A media mañana, la explanada frente al templo hervía. Un puñado de feligreses se organizó para repartir chocolate caliente y mantas a otros sin techo que llegaban atraídos por la noticia. Pero a unos metros, un segundo grupo redactaba un manifiesto exigiendo que se restableciera la dignidad del culto y la salud pública. Don Fulgencio, siempre impecable, argumentaba que la parroquia no tenía recursos para convertirse en albergue permanente. Otros espetaban cifras de costos y citaban normativas municipales. Entretanto, un corralito improvisado de periodistas paralizaba el portón, micrófonos en alto, ansiosos por registrar cualquier gesto del sacerdote. Las campanas repicaron al mediodía, y ese bronce hizo temblar la tensión como la cuerda de un violín a punto de romperse. Luis decidió salir.
Llevaba la estola morada sobre el suéter, símbolo de penitencia y reconciliación. A su lado caminaba Mateo, ducha recién tomada, ropa prestada, pero aún descalzo porque no había número que le quedara. Cuando la multitud los vio, el murmullo se espesó. Un anciano comenzó a aplaudir, otros le imitaron, y medio segundo después una voz airada gritó: «Pero primero los de casa, padre». La ovación murió a medias. El sacerdote sintió el latigazo de esas palabras y quiso abrazar la tensión como se abraza una cruz. Tomó el micrófono de un reportero y sin guión se dirigió a la muchedumbre. Habló de las obras de misericordia, de la parábola del rico Epulón, de cómo San Francisco cambió su vida besando a un leproso. Recordó con voz firme que la bienaventuranza de los pobres no es una metáfora piadosa, sino un criterio de juicio final. A cada frase percibía sentimientos tímidos y al mismo tiempo cejas que se arqueaban con escepticismo. Un murmullo creció cuando reveló la partida de nacimiento, su apellido junto al de Mateo. Al escucharlo, varios se persignaron con miedo. Otros bufaron escándalo entre dientes. Luis no esquivó la bala. Reconoció la culpa heredada. Pidió perdón en público por los pecados de su familia y por los silencios que perpetúan injusticias. Aquella confesión abierta estremeció a muchos. Algunos comprendieron que la sangre, lejos de deslegitimar su ministerio, le confería la autoridad humilde de quien desnuda su propia vergüenza. Pero otro sector susurró que tal revelación era prueba suficiente de indebida proximidad y conflicto de intereses. Un reportero preguntó si pensaba abandonar el sacerdocio. Luis respondió que su vocación no se basaba en ascendencia, ni honor, sino en servicio, y que ese servicio recién estaba comenzando. Sus palabras resonaron sinceras, pero la grieta estaba trazada. Mientras tanto, dentro del templo, la anciana mendiga escuchaba los ruidos del exterior y rezaba una Ave María detrás de otra, convencida de que de ese modo ablandaría los corazones. De piedra, el hombre descalzo se ofreció a barrer el atrio para devolver la gentileza. La joven madre dobló pañales improvisados con retazos limpios. Los actos de servicio silencioso contrastaban con el debate encendido afuera, como dos liturgias opuestas, una de voces que se cruzan, otra de manos que trabajan. Cuando el sol empezó a descender, llegaron emisarios del obispado, un vicario de expresión adusta y un notario eclesiástico con carpetas repletas de formularios. Exigieron hablar en privado con el párroco y con el joven en cuestión. Entraron en la sacristía, cerraron la puerta y pidieron explicaciones canónicas, registros, fechas. Luis respondió con serenidad, pero cada pregunta parecía enfrentar la compasión vivida con los requerimientos de los manuales. El notario citó artículos sobre bienes eclesiásticos y función propia del templo. El vicario sugirió que mientras se resolvía el asunto, los mendigos fueran trasladados a un albergue municipal. Mateo comprendió el mensaje. Las puertas que se le habían abierto 14 horas antes podían cerrarse otra vez, no por falta de cariño del cura, sino por los cerrojos invisibles de la burocracia. Le flaqueó la voz, pero se enderezó. «Padre, si esto le trae problemas, nos vamos». Luis sacudió la cabeza. Recordó la noche de la tormenta, la promesa incumplida. Su respuesta fue tajante. «Mi hogar y mi parroquia estarán abiertas. Si me desalojan con ustedes, dormiremos juntos en la plaza y allí Cristo hará misa a cielo descubierto». El vicario calló, sorprendido por la osadía. El notario tomó nota con gesto impasible. Aquella declaración, sencilla pero radical, cruzó el umbral del despacho cuando un acólito indiscreto la filtró por WhatsApp. En minutos la frase «misa a cielo descubierto» inundó las redes sociales. Unos la abrazaron como bandera de sí, evangelio vivo. Otros la ridiculizaron como populismo clerical. Al caer la noche, bajo los faroles, la tensión llegó a su punto de ebullición. Un grupo de vecinos colocó mantas y colchonetas en el atrio para que ningún sin techo durmiera, a la intemperie. Otro grupo enojado llamó a la policía alegando invasión del espacio público. Cuando las sirenas asomaron a lo lejos, muchos se persignaron creyendo ver venir la calamidad. Pero la patrulla, tras hablar con el vicario y revisar papeles, se retiró sin desalojar a nadie. No había crimen que justificara una intervención. La breve victoria encendió aplausos, pero también un murmullo de vergüenza en quienes habían llamado al 911. Los mendigos, tímidos, se miraron unos a otros. No recordaban la última vez que una autoridad los había protegido en lugar de expulsarlos. En la penumbra del altar, Luis encendió solo un cirio pascual y se arrodilló para orar. Las sombras proyectadas por la llama dibujaban siluetas gigantes en las paredes, como si los santos de los vitrales cobraran vida para contemplar la escena.
Preguntó al cielo si realmente estaba obrando con rectitud o si su compasión nacía de un impulso culpable. El corazón le respondió con silencio, pero en ese silencio vibraba la certeza de aquel rastro de sol sobre la cruz de Mateo, la misma certeza que asombró a los discípulos camino de Emaús. Se levantó con el cuerpo dolorido por la tensión y salió al atrio. El aire olía a pan repartido, a sopa instantánea, a hojas de firmas y tinta fresca. Sobre todo, olía a humanidad sin filtros. Miró el cielo. Ninguna nube. Si al día siguiente debían celebrar misa al aire libre, habría estrellas de testigos. Entonces comprendió que la fe de su comunidad estaba al borde de un abismo. Un precipicio donde la doctrina y la práctica podían o abrazarse o fracturarse para siempre. Pero aquel abismo, supo, también podía convertirse en puente si la misericordia perseveraba. Con esa visión anidada en el pecho, cerró los ojos, dejó que la brisa nocturna le enfriara las sienes y repitió en voz tan baja que solo Dios pudo oírle: que se haga tu voluntad, aunque sacuda nuestras certezas. Mientras tanto, al otro lado de la puerta, los fieles seguían el duelo silencioso entre la comodidad y el amor. Y cada latido de esa contienda dibujaba el contorno de la parroquia que serían al otro día. Una comunidad transformada, para bien o para mal, por 7 harapos y un sacerdote que decidió no retroceder aunque su sotana se manchara de polvo. La madrugada siguiente a la tormenta mediática, Luis Toro se despertó antes que los gallos, con los párpados inflamados y la sotana todavía impregnada del olor a sopa repartida en el atrio. El silencio de la casa parroquial era engañoso. Bajo esa calma latía la promesa, o la amenaza, de la misa a cielo descubierto, que había lanzado casi sin darse cuenta y que ya circulaba por toda la diócesis. Se obligó a beber un vaso de agua fría y salió al corredor. Allí estaban Mateo y los demás huéspedes, envueltos en mantas que olían a incienso y polvo a la vez, dormidos en posiciones que recordaban a figuras de un Belén precario. Los miró con ternura fatigada y en un gesto casi paternal volvió a cubrir al bebé con un extremo de manta. Entonces oyó un golpe suave en la puerta lateral. Al abrir, se topó con doña Elisa, pálida de sobresalto. Padre, su padre, don Alberto, está aquí. Luis sintió el estómago descender como ascensor sin frenos. No veía a su progenitor desde hacía meses, y su relación llevaba años truncada por silencios que ninguno había querido descifrar. Cuando entró al despacho, lo halló de pie. Traje, gris impecable, corbata de nudo perfecto, con la mirada erguida de quien pretende controlar un temblor interior. Sobre la mesa reposaban un sobre lacrado y un cheque en blanco. «Hijo», comenzó don Alberto, la voz envuelta en ese tono de autoridad que siempre fue escudo y espada, «he venido a solucionar este malentendido. Podemos trasladar al muchacho y a sus acompañantes a una fundación. Yo me encargo de los gastos, pero tu nombre está en juego y el mío también». Luis lo escuchó en silencio, con las manos unidas detrás de la espalda, consciente de que los minutos que siguieran decidirían si enterrarían el pasado bajo capas de dinero o lo alumbrarían para siempre a la luz del día. No respondió enseguida. Sacó de un cajón la partida de nacimiento que Mateo había mostrado y la extendió delante de su padre. El hombre la leyó con el ceño fruncido y un suspiro que sonó a puerta oxidada. «Tu firma de antaño, papá». Don Alberto pestañeó varias veces, como si buscara restar nitidez al renglón que lo señalaba. «Fue un error», musitó. «Un compromiso del que me arrepentí, una caridad mal entendida». Luis sintió la sangre hervir, pero no alzó la voz. Recordó la noche anterior, el gesto de Mateo al ofrecerle su cruz como absolución, y comprendió que en esa oficina se jugaba otra absolución, igual de urgente. Entonces, «Papá, el error no es el niño, el error es abandonarlo. Y hoy ya no es un niño, es mi hermano». El empresario se aferró al respaldo de la silla. Su rostro, siempre pulido como mármol, se resquebrajó por primera vez. Los ojos claros se humedecieron y la coraza de autoridad resbaló como yeso viejo. «No supe, no fui capaz. Marta me envió cartas que jamás abrí». La confesión quedó flotando, pesada como plomo. Luis intuyó que aquella grieta era la antesala de la redención, un padre admitiendo su pecado al hijo que se había convertido en confesor involuntario. Sacó entonces la estola morada de su bolsillo y la colocó sobre los hombros, no como adorno litúrgico, sino como señal de que la gracia exige humildad mutua. «Ven conmigo», le pidió. Lo llevó al salón donde Mateo y los demás empezaban a desperezarse. Al ver entrar al anciano trajeado, el muchacho se enderezó, instintivamente tenso.
Luis presentó a uno y otro con la delicadeza de quien une dos orillas. Mateo, este es Alberto Toro, tu padre. Papá, este es tu hijo. No hubo abrazo inmediato, solo un silencio que retumbaba igual que 100 campanas. El empresario miró los pies descalzos del joven, su mano mutilada, la cicatriz que asomaba en la frente, y algo se quebró. Avanzó un paso. Mateo retrocedió desconfiado. Luis posó una mano en la espalda del muchacho como diciendo, «No huyas». Entonces Alberto hincó la rodilla en un gesto torpe. Su traje se arrugó, su rodilla crujió, y murmuró una petición de perdón tan baja que Mateo apenas la oyó. Pero el gesto era eludible. Un hombre poderoso postrado, desarmado, rindiendo sus privilegios ante el fruto de su negligencia. La anciana mendiga comenzó a llorar en silencio. El hombre descalzo cubrió los ojos con la manga. La joven madre apretó al bebé contra el pecho como si asistiera a un milagro. Mateo tragó saliva. La voz le salió rota. «No sé si puedo perdonarte». Luis lo abrazó. «El perdón es un camino, no una sentencia. Podemos caminarlo juntos». Don Alberto asintió humillado pero extrañamente aliviado. Sacó un llavero, lo colocó en la mano del joven. «Es mi casa. Será tuya si quieres. No compensará tu dolor, pero puertas adentro decidirás cómo seguir». Mateo sintió el frío, del metal, símbolo de una seguridad que nunca había tenido, y sus hombros cayeron como si soltaran un peso invisible. Cuando el reloj marcó las 10, las campanas comenzaron a llamar a la misa extraordinaria, esta vez al aire libre. Feligreses, vecinos curiosos, periodistas, escépticos y creyentes convergieron en la plaza frente al templo. Luis colocó un sencillo altar de madera improvisada, sin manteles bordados, solo un paño blanco y una Biblia abierta. Don Alberto quiso quedarse al margen, pero Luis lo tomó del brazo y lo situó a la derecha del altar, en primera fila junto a Mateo. El vicario diocesano, testigo el día anterior, llegó para verificar que no hubiera nuevas anomalías. Sin embargo, en vez de fiscalizar, se encontró con un sacerdote, un empresario, un indigente y una comunidad mezclada sin asientos VIP, todos bajo el mismo cielo limpio de nubes. La liturgia empezó con un canto a capela entonado por la anciana, cuya voz agrietada se convirtió en melodía sorprendentemente dulce. Luis proclamó el Evangelio del Hijo Pródigo, y antes de empezar la homilía, invitó a Mateo y a su padre a subir unos escalones. Mateo habló primero. Describió brevemente su peregrinar, sin victimismos, solo hechos. Luego agradeció al padre Luis por recordarle que todavía existían promesas. Cuando terminó, la plaza estalló en aplausos, algunos espontáneos, otros tímidos, pero nadie se quedó indiferente. Después, don Alberto, tembloroso, tomó el micrófono y con voz entrecortada confesó su abandono público, pidiendo a la comunidad que lo ayudara a reparar el daño. El aplauso fue dividido, pero no hubo abucheos. La verdad desarmaba la rabia. Luis retomó la palabra. «Hermanos, hoy ya no se trata de qué lado está Cristo. Está en cada uno de nosotros, si nos atrevemos a hacernos responsables unos de otros». Y agregó algo que no figuraba en la hoja litúrgica: la creación de un fondo de misericordia, administrado por un consejo mixto de feligreses, para vivienda, salud y capacitación laboral de personas sin techo. Don Alberto se ofreció a aportar el capital inicial. Mateo propuso ser parte de ese consejo. «Quiero que nadie decida por nosotros sin escucharnos», dijo. La anciana alzó la mano pidiendo participar como voluntaria de oración. El hombre, descalzo, prometió enseñar oficios simples como reparación de muebles. En el acto, la plaza se transformó en asamblea viva, donde ricos y pobres diseñaban juntos una redención que ya no era abstracta. Mientras el pan y el vino pasaban de mano en mano, Luis sintió que la herida de su historia familiar se suturaba con hilos de comunidad, no de secreto. El vicario, conmovido, se acercó y susurró que ninguna norma canónica impedía lo que allí estaba ocurriendo. «A veces», admitió, «la letra se adelanta a la vida. Hoy tu parroquia nos obliga a reescribirla». El notario, incrédulo, tomaba notas febrilmente, y sus márgenes se llenaban de signos de admiración en lugar de simples comas. Al final de la celebración, cuando levantaron las especies consagradas, un rayo de sol atravesó la copa y se proyectó sobre la cruz de Mateo, la misma cruz que tiempo atrás había sido saqueada por necesidad y que ahora testimoniaba una herencia recuperada. Luis percibió en ese fulgor un guiño divino. El pasado no desaparece, pero puede volverse semilla si se deja morir como grano de trigo. La multitud entonó un aleluya improvisado, sin partituras ni órgano, con voces desafinadas pero ardientes.
Y mientras la gente se dispersaba, algunos abrazándose, otros reflexionando en silencio, padre e hijo, Alberto y Mateo, caminaron juntos hacia el atrio. El empresario, sin preocuparse por las miradas, se quitó la chaqueta y la colocó sobre los hombros del muchacho que aún iba descalzo. La plaza testigo entendió que la redención no suele ser un milagro instantáneo, sino la suma de gestos concretos que aplastan poco a poco la indiferencia. Cuando cayó la tarde y las sombras alargadas anudaron las primeras estrellas, Luis se quedó solo frente al altar improvisado. Recogió la Biblia y la sostuvo contra el pecho, como quien abraza una promesa cumplida. Supo que el camino que empezaba sería agotador. Habría denuncias, auditorías, escasez de fondos, recaídas de quienes intentaran salir de la calle. Pero también sabía que ese camino ya no era un sueño solitario. Lo recorrerían juntos, padre, hermano, comunidad y él, como peregrinos que comparten el pan de la verdad. Respiró hondo. Elevó la mirada al cielo que comenzaba a encenderse de tonos violeta y por primera vez en años sintió que el peso de su sotana equivalía exactamente a la ligereza de la gracia. El sol llevaba ya 2 horas escondido tras los tejados cuando la plaza comenzó a vaciarse y poco a poco se fue convirtiendo en un tapiz de huellas recientes. Marcas de bancos arrastrados, migas de pan compartido, gotas de cera sobre los adoquines. Entre los últimos en marcharse quedaban algunos voluntarios doblando mantas, Mateo repasando los nombres de quienes se habían ofrecido para el Fondo de Misericordia y el empresario Alberto Toro, todavía incrédulo de ver sus manos manchadas, de tierra tras ayudar a desmontar el altar improvisado. Padre Luis, en cambio, permanecía inmóvil en el centro del atrio, con el cáliz vacío apretado contra el pecho y la mirada perdida en la cruz que coronaba el frontón del templo. Sentía un hormigueo extraño, la mezcla de un cansancio mortal y una plenitud que no cabía en su cuerpo. Cuando las campanas marcaron las 8, hora en que según la programación habitual terminarían las confesiones, Luis dio la vuelta, abrió de par en par las puertas del templo y dejó que el olor a cera y madera pulida se mezclase con el aire fresco de la noche. Invitó a los que quedaban a entrar de nuevo. «Necesitamos terminar lo que comenzamos ayer», murmuró. Nadie preguntó a qué se refería. Todos lo siguieron como si la penumbra del interior fuera una promesa. Dentro, el espacio sagrado había recuperado su silencio solemne, pero aquel silencio ya no era una cápsula protectora. Era un vientre dispuesto a parir algo nuevo. Luis pidió al sacristán que encendiera un par de cirios en el altar mayor. A la luz parpadeante, el mármol parecía una lámina de agua, y sus reflejos bañaban las paredes como si el templo respirara. Entonces, con un gesto lento, el sacerdote se despojó de la casulla. No lo hizo en señal de renuncia. La dejó doblada a un costado para revelar la simple sotana negra, gesto que igualaba su apariencia con la de cualquier otro. Caminó hasta el centro del presbiterio y se arrodilló. «He predicado muchas veces sobre la purificación del templo», dijo, con voz tenue, «pero nunca purifiqué este altar con mi propia vulnerabilidad». Sacó de un bolsillo una botellita de agua que solía reservar para bendiciones de urgencia y en vez de rociarla con el hisopo litúrgico, la vació sobre el mármol, dejando que el líquido corriera libremente. El acto tan sencillo que rozaba lo absurdo suspendió la respiración de los presentes. Entró en escena el viejo organista, sorprendido por la puerta entreabierta y atraído por el resplandor de las velas. Se sentó en silencio y tocó un acorde suave. Fue suficiente para que la nave entera se impregnara de una nota larga, como una hebra de incienso sonoro. Luis apoyó ambas manos sobre la superficie mojada y bajó la cabeza. Las lágrimas, contenidas desde la primera irrupción de los mendigos, descendieron al fin mezclándose con el agua y formando pequeños riachuelos que corrían hacia el frontal del altar. Cada gota que caía parecía desprender el polvo de viejas formalidades, las costras de un culto demasiado ordenado para admitir la intemperie del dolor humano. Mateo, que observaba desde la primera banca con el bebé en brazos, la madre, agotada, le había pedido sostenerlo un momento. Sintió una oleada de audacia. Se acercó, colocó la cruz de madera sobre el altar y posó su mano mutilada junto a las del sacerdote. Segundos después, la anciana apoyó el bastón contra el borde y se unió, su palma arrugada acariciando el mármol que goteaba. El hombre descalzo hizo lo mismo. Luego el veterano de barba gris. Enseguida la joven madre, dejando que una lágrima suya cayera de paso. Uno tras otro, feligreses que se habían resistido la víspera se levantaron y acercaron sus manos hasta que el altar se cubrió de un mosaico de pieles distintas. Limpias, curtidas, perfumadas, sucias, blancas, morenas, manos orantes y manos que quizá nunca habían rezado así.
Entonces sucedió algo que nadie había planeado. El órgano se apagó y en su lugar surgió un canto espontáneo. No era un himno conocido, era una letanía sencilla que la anciana empezó con voz temblorosa y que todos repitieron improvisando la melodía. Lávanos, Señor, en tu río de compasión. Renuévanos, Señor, en tu fuego de comunión. Cada verso nacido al instante. Cada estrofa, un puente que unía historias dispares. El empresario que por primera vez en décadas no controlaba el relato. La madre que cambió vergüenza por esperanza. El joven descalzo que deslizó una sonrisa al sentir el mármol frío bajo las yemas endurecidas. Luis, con la frente aún apoyada, sentía como las manos alrededor del altar vibraban. Era como si el latido de cientos de corazones se condensara en aquel bloque de piedra y lo transmitiese a sus venas, recordándole que la Eucaristía empieza en la mesa pero se consuma en la carne de quienes se reconocen hermanos. Al cabo de unos minutos, o tal vez fueron siglos comprimidos, Luis se puso de pie. Con voz quebrada afirmó: este altar ha sido consagrado muchas veces con óleo santo. Hoy lo hemos consagrado con nuestras lágrimas. Que nunca se seque esta humedad, porque si el mármol se vuelve árido, también se secará nuestra fe. Tomó un purificador y secó el excedente de agua, pero dejó una película brillante a propósito, símbolo de un río que continuaría fluyendo. Invitó a Alberto y a Mateo a levantar juntos la patena, vacía ya de pan pero llena de significado. El padre sujetó la base. El hijo apoyó la mano mutilada sobre el borde. Luis colocó la suya encima, y así los tres elevaron la copa invisible de un sacrificio compartido. Hubo aplausos, contenidos, respetuosos, y enseguida un silencio denso, como si la nave temiera profanar el eco de un sacramento que acababa de reinventarse. Luis respiró hondo y proclamó la bendición final improvisada. Que el Dios que llora con nosotros nos inunde el corazón. Que el Dios que come con nosotros nos abra la mesa, y que el Dios que resucita en nosotros nos empuje a la calle, donde el altar se extiende más allá de estas paredes. Hizo la señal de la cruz y se giró para besar el frontal, pero antes de hacerlo, Mateo deslizó bajo sus labios la cruz de madera. El beso cayó allí, sellando un pacto intergeneracional. La madera que fue arrancada por necesidad se convertía ahora en reliquia viva, testimonio de un pasado sanado. Las luces del templo se apagaron, salvo las velas del altar, y los últimos fieles salieron sin prisa, como peregrinos que abandonan una isla después de una epifanía. Afuera, la brisa traía olor a jazmín y a pan recién hecho. La panadería del barrio había decidido hornear toda la noche para regalar hogazas al amanecer. Luis acompañó a los 7 antiguos mendigos hasta la casa parroquial, donde por fin dormirían en camas decentes. Antes de cerrar la puerta, Mateo se giró. «Padre, ¿crees que algún día dejemos de llorar?» Luis sonrió. «Ojalá nunca», respondió, «porque si las lágrimas desaparecen, quizá olvidemos que somos de carne». En su cuarto, ya sin sotana, Luis se detuvo frente a un espejo que le devolvía un rostro envejecido por 3 días de lucha y años de secretos, pero iluminado ahora por una paz que ninguna homilía bien escrita le había otorgado jamás. Se dejó caer de rodillas frente a la cama, apoyó la frente en el colchón y susurró la oración más breve que conocía. «Gracias». Solo esa palabra bastó para que el peso de la jornada se disolviera en un cansancio dulce. Antes de apagar, la lámpara abrió la ventana. Sobre la plaza el altar improvisado seguía allí, ahora vacío pero dignificado por el recuerdo del canto. El mármol del altar mayor, dentro del templo, seguía brillante bajo la lámina de lágrimas recién vertidas. Y en algún lugar, pensó, esas 2 mesas, una pobre, otra noble, se fundían en un banquete que el cielo ofrecía al mundo. Luis cerró los ojos. El silencio respiró con él y, por primera vez desde su ordenación, sintió que, al fin, la liturgia de su vida coincidía con la liturgia del altar. Afuera, la noche terminó de posarse sobre el pueblo como un manto de terciopelo. A lo lejos, un gallo probó su primer canto tímido, y bajo ese preludio de amanecer, los últimos ecos del órgano, sostenidos en la memoria, parecían repetir la promesa que acababa de nacer. Lávanos, Señor, renuévanos, Señor. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario y comparte este video para que más personas descubran el poder de la fe y el amor verdadero. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima historia.